Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Toro, hago parte del grupo 6. Les vengo a explicar el seminario número 3, exponer, perdón, de física mecánica y de fluidos. ¿Listo? Entonces, básicamente les explicaré el ejercicio número 15 de la página 283 del libro Física Robert Resnick, David Halliday y Kenneth S. Crane. Es la quinta edición. Entonces, el ejercicio dice que las fotografías estroboscópicas de alta velocidad muestran que la cabeza de un palo de golf de 200 gramos de masa se mueve a 55 metros sobre segundo, justo antes de golpear una pelota de golf de 46 gramos en reposo sobre un tee. Después de la colisión, la cabeza del palo se mueve en la misma dirección a 40 metros sobre segundo. Encuentra la rapidez de la pelota de golf inmediatamente después del impacto. Bueno, entonces vamos a pasar a analizar el problema y como sabemos, pues empezamos con la identificación del fenómeno. ¿Qué pasaría a ser choques en una dimensión? ¿Por qué choques en una dimensión? Porque pues ya sabemos que el palo de golf está chocando con la pelota de golf y pues tenemos una masa, tenemos dos masas y tenemos dos velocidades en cada momento. Entonces, después pasamos a identificar nuestra información, pero vamos a dividir esto en dos momentos. El momentum 1, que es cuando el palo de golf va a golpear la pelota de golf, y ya el momentum 2, que sería cuando nuestro palo de golf ya choca con la pelota y la pelota pues tiene movimiento. No, pues así. En la identificación de la información, bueno, entonces vamos a hablar de nuestro momentum 1. Tenemos una masa 2 que es igual a 200 gramos, que es la masa del palo de golf. Tenemos una velocidad 1 que es igual a 0 metros sobre segundo, que es pues la pelota de golf sobre el tee, pues básicamente como está en reposo, entonces pues tomamos la velocidad como 0. Y tenemos una velocidad 2 que es de 55 metros sobre segundo, que es la que equivale a, al movimiento del palo de golf justo antes de golpear la pelota. En nuestro momentum 2 tenemos una masa 1 que es la que nos habla de la masa de la pelota de golf, que es de 46 gramos. Una masa 2 que pues sigue siendo nuestro palo de golf, de 200 gramos. Y pues finalmente una velocidad 2 que es de 40 metros sobre segundo, pues que equivale a la velocidad del palo justo después de golpear la pelota. Entonces, ya teniendo nuestra información clara, vamos a pasar a identificar nuestra meta. En nuestra meta, ¿qué hay? Pues ya sabemos que tenemos que hallar la velocidad 1 en el momentum 2, que pues es la velocidad de la pelota de golf justo después de ser golpeada por el palo. Entonces, en nuestros conocimientos, pues como estamos hablando de choques, pasamos a revisar nuestra ecuación que está acá. ¿Qué sería? Pues masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 en el momentum 1. En el momentum 1. Y finalmente la igualamos a nuestra masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 en el momentum 2. En el momentum 2. ¿Listo? Ya teniendo nuestros conocimientos claros, podemos pasar ya a lo que se llama el despeje o pues la aplicación del problema. Entonces, primero pues utilizamos nuestra ecuación como la podemos ver acá, tranquilos, y pasamos luego a aplicar los datos sobre la ecuación, que sería aplicar los 200 gramos que es nuestra masa 1 en el momento. Perdón, qué pena, me equivoqué. Aquí, pues nuestra masa 1 no la tenemos en el momento 1. ¿Por qué? Pues no, simplemente no nos la dan. Pero, como sabemos que nuestra velocidad 1 es igual a 0, simplemente esta ecuación de acá, pues se cancela. Por ende, empezamos ya a despejar esto de acá nomás. Perdón, esto y esto de acá.
¿Listo? Entonces pasamos ya a resolver el problema. Como ya nuestra parte, como ya esta parte de arriba no equivale equivale a cero, empezamos a tomar nuestra parte de la derecha en el momento 1. Entonces, nuestra masa 2, que son 200 gramos del palo de golf, por nuestra velocidad 2, que es la velocidad del palo justo antes de golpear la bola de golf, que esto pasa en el momentum 1, o sea, antes de golpear la pelota, y nuestra masa 1, que son los 46 gramos de la bola, de la pelota de golf, perdón, por la velocidad 1, que es la que tenemos que hallar, más la masa 1, más la masa 2, perdón, que es la del palo de golf, por la velocidad 2, que es la velocidad del palo de golf, justo después de golpear la pelota. Listo, ya después entonces pasamos a operar, multiplicamos 200 por 55, eso nos da un total de 11.000 gramos por metro sobre segundo, y al otro lado pues 200 gramos por 800 por 200 gramos por 40 metros sobre segundo, es un total de 8.000 gramos por metro sobre segundo. Entonces, lo que tenemos que despejar es B1, como podemos ver acá. Entonces, para el despeje pasamos a restar los 8.000, pasamos a restar los 8.000 a los 11.000. Nos da un total de 3.000 gramos por metro sobre segundo, y esto pues igual a 46 gramos por la velocidad 1, que aún no la tenemos. Entonces, después de esto, simplemente pasamos a dividir los 46 gramos a los 3.000 gramos por metro sobre segundo, simplemente para quitar los gramos y dejar todo en función de metros sobre segundo para una velocidad. Entonces, al momento de operar, nos da un resultado de 65.2 metros sobre segundo, que es lo que equivale a nuestra velocidad 1 en el momentum 2. ¿Listo? Por ende, nuestra conclusión, ¿cuál sería? Ya pues para finalizar, la rapidez de la pelota después de ser golpeada por el palo de golf es de 65.2 metros sobre segundo. Listo, eso fue todo, espero pues haya quedado todo claro y ya, muchísimas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Diana Quintero y les voy a presentar el problema 42 de la página 144 del libro Física Universitaria Sir Szymanski, volumen 1. El problema dice que se muestran dos masas, M1 igual a 3 kilogramos y M2 igual a 5 kilogramos colgando de los extremos de un hilo que pasa por la garganta de una polea. Lo que nos piden es A. Realizar un diagrama de fuerzas del problema, B. Calcular la tensión del hilo y C. Calcular la aceleración con la que se mueve el sistema. Entonces, en la fase 1, que es el análisis del problema, tenemos la identificación del fenómeno, el cual es dinámica, ya que hay fuerzas aplicadas en un sistema de movimiento. Identificar la información que pues, nos brinda el problema, en este caso M1 igual a 3 kilogramos y M2 igual a 5 kilogramos. Identificar los objetivos, que en este caso son hallar la tensión del hilo, hallar la aceleración del sistema y realizar un diagrama de fuerzas. En la fase 2, que es la modelación física y matemática, ya tenemos la solución del primer punto que nos piden, que es realizar el diagrama de fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso, pues se muestra la polea con las masas colgando, y sobre cada masa, hacia arriba actúa la tensión y hacia abajo actúa la masa por la gravedad, que pues es el peso. Por definición, tenemos que la tensión menos el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. En la fase 3, que es la aplicación, tenemos que la T es la tensión del hilo actuando hacia arriba, W1 es el peso del cuerpo de masa M1 y W2 es el peso del cuerpo de masa M2. Bueno, como el cuerpo de masa M1 sube, la tensión T es mayor que W, por lo que podemos escribir en modo de la segunda ley de Newton que la tensión menos el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Como el cuerpo de la masa 2 baja, el peso de W2 es mayor que T, pudiéndose escribir como que W2 menos la tensión es igual a M2 por la aceleración. Despejando T de la ecuación, tenemos que T es igual a M1 por la aceleración más W1.
Sustituyendo en la expresión anterior tenemos que W2 menos M1 por la aceleración más W1 es igual a M2 por la aceleración. Resolviendo esto tenemos que W2 menos W1 es igual a M2 por la aceleración más M1 por la aceleración. Sacando factor común tenemos que W2 menos W1 es igual a la aceleración por M2 más M1, y despejando la aceleración tenemos que W2 menos W1 sobre M2 más M1 es igual pues a la aceleración. Calculamos los pesos por separado. En este caso W1 es igual a M1 por la gravedad, que sería 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado es igual a 29,4 newtons, y W2, que es igual a masa 2 por la gravedad, es igual a 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que serían 49 newtons. Luego sustituimos los valores en la ecuación anterior de aceleración, que es W2 menos W1 sobre M2 más M1. En este caso sería 49 newtons menos 29.4 newtons sobre 5 kilogramos más 3 kilogramos. Eso nos da 2.45 metros sobre segundo cuadrado. Sustituyendo los valores que nos habían dado, podemos despejar la tensión, que en este caso sería 3 kilogramos por 2.45 metros sobre segundo cuadrado más 29.4 newtons. En este caso sería 36,4 newtons. En la fase 4 tenemos las conclusiones. El primer punto que nos pedían, que es el diagrama, ya lo habíamos mostrado. La tensión del hilo, que es de 36.4 newtons, y la aceleración del sistema, que es 2.45 metros sobre segundo cuadrado. Yo voy a explicar el problema 33 del capítulo 6 de Serwit de la sexta edición. Entonces dice: un pedazo pequeño de material de empaque de styrofoam se deja caer desde una altura de 2 metros sobre el suelo hasta que alcanza rapidez terminal. La magnitud de su aceleración está dada por A igual a G menos B por V. Después de caer 0,5 metros, el styrofoam alcanza su rapidez terminal y tarda 5 segundos adicionales en llegar al suelo. A. ¿Cuál es el valor del constante B? ¿Cuál es la aceleración en t igual a 0? ¿Y cuál es la aceleración cuando la rapidez es 0,15 metros sobre segundo? Vemos que es de cinemática y de caída libre porque no existe movimiento en el eje horizontal. Tenemos que el styrofoam es la partícula, YT va a ser 2 metros, que es la altura inicial de la partícula, Y va a ser 1,5 metros, que va a ser la altura para cuando la partícula alcanza su velocidad final, t igual a 5 segundos, que es el tiempo que tarda en caer la partícula desde h, con una altura de 1,5 metros. La magnitud de la aceleración dada por la ecuación A igual a G menos B por V, que es lo que nos da al inicio del problema. Los objetivos pues son los literales A, B y C, que es el valor de la constante B en la ecuación. A para cuando t es igual a 0, A para cuando B es igual a 0,15 metros sobre segundo, donde A es la aceleración. Modelación. Tenemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la segunda ley de Newton para el inciso B y la ecuación ofrecida por el problema al inicio. Tenemos la demostración gráfica del problema, donde el cuadrito rojo es la partícula. Entonces comenzamos con el inciso A, donde B va a ser igual a la altura sobre el tiempo, o sea la distancia, que va a ser 1,5 metros sobre 5 segundos y 0,3 metros sobre segundo. De ahí nos piden cuando la partícula alcanza su velocidad final, o sea la aceleración es 0. Entonces igualamos la ecuación que nos dieron al principio, despejamos B, donde B va a ser igual a G sobre V, siendo G la gravedad 9,8 sobre 0,3, que es lo que nos había dado arriba, y nos da 32,66. El inciso B, ya que el movimiento es caída libre y la partícula no trae una aceleración, la aceleración de la partícula es de la constante gravitacional 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En el inciso C, con la ecuación que nos daban al principio, ya tenemos todos los datos y podemos calcular la aceleración, donde nos da 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Las conclusiones. La constante de la ecuación es 32,66, la aceleración para t igual a 0 es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y la aceleración para cuando b es igual a 0,15 metros es
4,9 metros sobre segundo cuadrado.